Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos frente a esta pantalla, pudiendo compartir una pequeña devocional, una pequeña reflexión, como cada día lo hacemos de lunes a viernes, desde aquí, desde la Iglesia La Luz Verdadera. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, damos comienzo nuevamente a un nuevo devocional. Hoy estaremos compartiendo y seguiremos en esta semana compartiendo estos libros maravillosos de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. También vamos a leer, y seguramente que para muchos tal vez sea un libro que es un poco cansador por tantas generaciones, tantos nombres, ¿eh? Pero qué importancia Dios le ha dado a estos libros que están en la Biblia. Evidentemente son libros que nos dejan una enseñanza, ¿no es cierto? Evidentemente Dios lo ha dejado plasmado en su palabra. Fue canonizado estos libros para que nosotros pudiéramos leer estos libros y tener conocimiento. Tal vez no vamos a encontrar a muchos nombres conocidos en estas historias, en estas generaciones, pero Dios le da una importancia a cada uno de estos nombres. Evidentemente Dios no deja nada al azar, y seguramente que Dios había escogido estas tribus por el hecho de que encontramos en cada capítulo de estos versículos, por lo menos hasta el capítulo 9, encontraremos una lista tremenda y larga de personas que eran de las tribus de Israel, pueblo que Dios había escogido desde la descendencia de los lomos de Jacob, podríamos decir. Las tribus, cuando fue cambiado su nombre por Israel, de su descendencia saldrían estas tribus, y hoy nos encontramos en este capítulo, este libro de Crónicas, reitero, donde nos encontramos con genealogías, familias enteras de estas tribus, descendientes de cada tribu, y bueno, podemos decir qué podemos rescatar nosotros de estas enseñanzas, qué podemos ver nosotros a través de estas escrituras, de qué podemos aprender, qué podemos tomar como enseñanza. Bueno, hay mucho para tomar, no es algo que podamos tomar a la ligera y bueno, vamos a ver este libro de genealogía, lo vamos a pasar por alto. Qué bueno es poder detenernos, poder reflexionar en cada uno de estos capítulos, al menos sacar un texto y decir, bueno, Señor, ¿qué me estás hablando? Confirmame qué es lo que me estás diciendo en este capítulo. Así que bienvenidos. Quiero saludar a todos mis hermanos, hermanas que se van conectando en esta mañana. Bienvenidos, hermanos de nuestra iglesia, hermanos que a lo mejor nos ven diferido, nos ven en repetición, en silencio, hermanos de otros lugares, de otras ciudades. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes que a lo mejor ven después y nos mandan saludos, así que yo les pongo un saludito ahí a cada uno de los hermanos que siempre nos ven, hermanos de México, de Chile, hermanos que nos han seguido a lo largo de este tiempo que hemos estado compartiendo estos devocionales. Así que a todos les damos la bienvenida. Vamos hoy a leer, tenemos un compromiso, y si lo que podemos hacer, ya que es un libro que tiene muchos nombres, que a lo mejor es un poco pesado, leámoslo más rápido para que podamos terminarlo pronto. Entonces hoy nuestro compromiso para leer la lectura es el capítulo 5, 6, 7 y 8. Ahí vamos a ver las tribus, la descendencia de las tribus de Israel. Así que bueno, podamos leer estos 4 capítulos y terminar, y ya con el capítulo 9 comenzar una nueva etapa, una nueva enseñanza. En el capítulo 9, por lo menos hacer un repaso de estos capítulos, y tal vez no podamos leer todos los nombres o no podemos pronunciarlos, pero por lo menos hacer un repaso. Y ahí comenzamos con los que regresaron de Babilonia, que va a ser el día de mañana. Pero hoy nos vamos a detener en el capítulo 6. A lo largo de este capítulo 6, que tiene 81 versículos, vamos a poder aprender algo más en esta mañana. Amén. Así que vamos a leer, por ejemplo, el versículo 1, vamos a leer el versículo 31 hasta el 32,
Vamos a leer el versículo 49, el versículo 49 solamente, y vamos a leer también el versículo 67. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos detendremos en este capítulo donde nos muestra que es muy importante la labor de cada tribu. Cada tribu tenía su labor. Es importante que podamos ver a través de estas generaciones la importancia que Dios le da a cada persona, a cada tribu, ¿no es cierto?, escogida por Dios para hacer una tarea. Todos somos escogidos de parte de Dios para hacer una tarea. Cada uno de nosotros significa una tribu también. Tenemos familia, donde somos líderes, donde somos sacerdotes y donde tenemos una tarea de guiar a nuestra familia al Señor, ¿no es cierto? Entonces estas tribus ya tenemos una enseñanza, ya comenzamos con una enseñanza de que cada uno de nosotros representa también las tribus de Israel, porque somos también un pueblo escogido por Dios, que lo vamos a leer a esto. Está en la Biblia también, un pueblo adquirido, un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea que ya tenemos una enseñanza aquí. Desde antes de leer el versículo, ya Dios nos está diciendo que también somos escogidos. Es muy importante la labor de cada tribu, los sacerdotes, los cantores, los sacrificios, las ciudades de refugio. Cuántas cosas que nos habla el Señor en esta mañana. El sacerdocio era dado por Dios en ese momento, también hoy de la misma manera, cumple la misma función del sacerdote. Una adoración guiada por Dios, en ese momento eran necesarios los cantores. No es que ahora la iglesia de Cristo tiene cantantes o cantores o salmistas o que aquellos que tocan instrumentos. No, esto viene ya de remoto desde las ciudades antiguas. Dios ya había escogido por medio de la vida de David, que era un excelente músico, lo llamaban el dulce cantor de Israel, por medio de sus manos, que él incluso llegó a hacer los instrumentos, seleccionó a personas para el canto, para la alabanza, personas que realmente conocían de música, conocían al menos estos músicos de esa época, tenían que conocer la música, tenían que conocer la alabanza, porque sobre todo era la alabanza hacia Dios, no era una alabanza de hombres, de shows, de programas, no, era dedicado a Dios, la alabanza, era para adorarle a Él. Bueno, la iglesia se fue reformando un poco en la medida que el tiempo va pasando. Recuerdo en las iglesias antiguas que se adoraba con un librito, el linario le llamaban, ¿no? Eran cantos que estaban escritos en un librito muy pequeño, ¿no? Como un mini libro, ¿no es cierto? Y era un libro donde la gente estaba guiada para cantar esos himnos, ¿recuerdan? Entonces, bueno, eso fue parte también de la oración en un tiempo, en una época, y también ahora hay, bueno, mucha gente que son salmistas, que son cantores, que tienen grupos musicales, pero sin duda la base principal de esta adoración tenía que ser dirigida a Dios, escogidos por Dios para alabar, no cualquiera iba a cantar o a tocar un instrumento cuando David estaba en ese momento, ¿no? Como líder de la música. Así que también estaban los sacrificios para perdón de los pecados de esa época, los sacrificios diarios que se hacían diariamente, además de la música, además de las tareas que tenían que hacer en el templo, tenían que seguir sacrificando para perdón de los pecados, que era una acumulación, ¿no? Lastimosamente se hacía con animales, y hoy si vemos que está la defensa de los animales, usted va a ver que esto, bueno, para la iglesia de hoy no existe este sacrificio de animales, ya hubo un sacrificio del Cordero final para perdón de nuestros pecados, que todos sabemos que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces estaban también las ciudades de refugio. ¿Cuáles eran las ciudades de refugio? Ciudades que estaban fuera del campamento. Habla de estar fuera del campamento, allí para ser juzgados. Aquellas personas que habían cometido delito eran llamados a ser juzgados, pero tenían un refugio
porque la gente que no hicieran justicia por mano propia, le daban los lugares de refugio, donde se podían refugiar incluso extranjeros, viudas, huérfanos, esas ciudades donde estaban fuera del campamento. Eso nos habla de estar fuera del campamento de Jehová, el campamento de Dios, fuera de las manos, de la cobertura de Dios, por haber cometido un delito o por haber pecado. Entonces hoy tenemos el refugio que es la ciudad de Cristo, el refugio de las manos del Señor. Bueno, eso vamos a ver también. Así que cada generación fue y será escogida por Dios con un solo propósito, que seamos verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Vemos que Dios no deja nada al azar, todos son llamados para la tarea. La misión de Jesús también se puede apreciar en estas listas, en las tribus de Israel. Para ser un sacerdote debía ser un hombre escogido y consagrado por Dios. Para la adoración debía tener conocimientos de música y dedicar su vida a adorar a Dios. Los sacrificios representaban y representarán nuestros pecados de cada día. Y la ciudad de refugio. ¿Qué significaba la ciudad de refugio? Que ahora vamos a hablar un poquito, hasta ser juzgado. Así que, sin antes avanzar, quiero leer el libro, en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, donde nos dice algo interesante. Si ustedes me acompañan en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, allí al final de la Biblia, recuerden de buscar en el índice, que pronto vamos a estudiar la Biblia para que todos pudiéramos tener acceso más rápido a la lectura. En el capítulo 2, si no, anótelo y búsquelo después, primera de Pedro, capítulo 2, donde nos habla de que somos también nosotros escogidos por Dios. Dice el pueblo de Dios, el de hoy, el que fuimos escogidos, porque Jesús dijo, a los míos vine y no me recibieron. Recuerden esas palabras, la expresión de Jesús. Dice versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, ¿no? De una tribu. Habla de linaje de tribu, ¿no? De familias, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, pero en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué gran bendición Dios nos ha dado. Y también en el capítulo 4, vamos a leer en el capítulo, anótelo, capítulo 4, verso del 1 al 5, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. El padecimiento de estos animales, estos sacrificios que se hacían en el altar, era como que cubrían el pecado de la gente. Se tenían que hacer diariamente un sacrificio a la mañana y un sacrificio a la tarde, todos los días de la existencia de las tribus de aquel momento. Cuando se erigió el tabernáculo portátil, desde ese momento también se hizo en el tabernáculo, en el templo que construyó Salomón, hasta que fue destruido. Por supuesto, hasta el año 70 después de Cristo ya no hubo más sacrificio en los templos, porque no lo hay. Hasta el día de hoy no hay lugar donde puedan hacer un sacrificio, y no era cualquier lugar. No se podían salir de la ciudad de Jerusalén a hacer un sacrificio, se debería hacer allí en el templo. Bueno, eso Jesús le dijo: llegará el día que no quedará piedra sobre piedra, que todo será destruido. Y así fue, y se cumplió la palabra en el año 70 después de Cristo. Un rey, un soldado, Tito, hijo de Vespasiano, destruyó totalmente y la quemó a la ciudad, como leíamos anoche en la oración de Isaías. ¿Recuerdas? Toda la ciudad fue quemada. Bueno, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Así que dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, en el versículo 2, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Todo tiene que estar basado en la voluntad de Dios. Por eso el pueblo era escogido, cada uno tenía su tarea, todo basado en la voluntad de Dios. Recuerda, sin ir más lejos, el Señor Jesús, cuando fue al monte, antes de ir a la cruz, dijo: Señor, si hay alguna posibilidad, si hay alguna misericordia, si hay algo que podamos hacer antes de ir,
pero Jesús llegó a decir estas palabras, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, lo que hacíamos antes, andando en laxivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo camino de desenfreno, de desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, que vivan en espíritu según Dios. Estos reyes y sacerdotes escogidos somos nosotros. Está hablando Pedro de esta generación, escogidos por Dios para una tarea. Cada uno de nosotros, como reyes, sacerdotes, como pueblo adquirido, somos escogidos para llevar una obra adelante. No es que Dios nos necesita a nosotros para hacer esta tarea. Simplemente Dios nos da la oportunidad en esta mañana de ser sus sacerdotes, sus reyes, como en aquellos tiempos. Los hijos de Leví, en el capítulo 6, comienza así, hay una larga lista ahí, hasta el capítulo 30, eran los escogidos para ministrar en el templo. No cualquiera iba a ser, eran los hijos de Leví. Nadie podía entrar sino los hijos de Leví a ministrar en el templo. En el versículo 31 del capítulo 6 de Primera de Crónicas dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según sus costumbres. Es una costumbre, no es de ahora, es antigua, ¿no? Ya en los tiempos antiguos, la adoración en el templo. Cuando hacían las reuniones estaban ahí adorando a nuestro Dios, adorando con arpa, con salterios y arpas, dice la palabra de Dios, adorando al Dios de Israel, o sea, al Dios verdadero. Entonces esto es una costumbre que venimos trayendo de generación en generación, pero con el hecho de que tenemos que entender que es para adorar a nuestro Dios, solamente, no para gloriarnos nosotros, no para mostrar nuestras habilidades, nuestras voces, sino para adorar a nuestro Dios. Amén. Versículo 49. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume que quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Desde el principio Dios había dado una orden de hacer estos sacrificios diarios para perdón de pecados. No es que era el cordero era que se llevaba el pecado, no, era una acumulación, era un acto de que que el pueblo venía delante de este altar reconociendo sus errores, reconociendo sus pecados, ¿no es cierto? Entonces vemos que nosotros hoy tenemos un altar donde venimos a adorar, donde venimos a servir, donde presentamos ofrendas, ¿no? De sacrificios, muchas veces, una ofrenda agradable a Dios. A veces hacemos algo que, bueno, no tenemos más otra cosa que ofrecer a Dios y lo hacemos en sacrificio. ¿Por qué? Porque recordando nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, y de esta forma nos presentamos delante de Dios diariamente, como dice la palabra. Cada mañana nos presentamos delante del Señor, orando, buscando de Él, presentándonos en oración, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados diariamente. Y dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada mañana, Él nos perdona cada mañana. Pero esta vez el Cordero inmolado, aquel que fue a la cruz, ya fue allí entregado por nuestras vidas. El Cordero que fue sacrificado por única y última vez en aquella cruz, que se entregó por nosotros, que tomó la decisión, que no quiso hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, e ir y pagar el precio por todos los pecados del mundo. Ya no hay más sacrificio, ya no tiene sentido hacer un sacrificio de Cordero, porque el Cordero ya fue inmolado, ya fue sacrificado en la cruz para perdón de tus pecados y mis pecados. En esta mañana. Y terminamos en esta mañana con el versículo 67 del capítulo 6,
le dieron la ciudad de refugio, Siquén, con sus ejidos en el monte de Efraín, además Geser con sus ejidos, y ahí nombra otras ciudades, pero ¿qué significa las ciudades de refugio? Estas personas que habían cometido delito, que habían hecho algo malo en el pueblo de Israel, eran ciudades donde podían refugiarse. O sea que la persona hoy podemos venir, y esto nos habla de Jesús, que es la ciudad de refugio, donde podemos estar refugiados. Por eso el título de este programa en esta mañana, el programa 109, Refugiados en Jesús. Nosotros podemos venir hoy, en esta mañana, y refugiarnos en sus brazos. Qué bueno es estar ahí porque vamos a ser juzgados, probablemente por nuestras obras, por nuestros pecados, seguramente, pero el pecado que Él llevó en la cruz por nuestras vidas ya fue perdonado. Nadie te puede juzgar, no hay nadie que puede juzgar tus pecados, porque Cristo se los llevó allí en la cruz. Por eso esa ciudad de refugio significa la vida de Jesús, que podamos venir a la vida de Jesús, que podamos venir a esa ciudad de refugio, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Ahí, si habla de una separación, habla de estar separados del pecado, ¿no? De las tribus, estaban separados estas personas para ser juzgadas. Nosotros ya por la gracia y por la misericordia de Dios, por el juicio que ya teníamos determinado nosotros, el único que entregó su vida fue Cristo por nuestros pecados, y Él ya nos juzgó allí en la cruz y ya perdonó nuestras faltas y nuestros errores. Esta es nuestra ciudad de refugio en esta mañana. Cristo es la ciudad que está abierta, esperándote para que te puedas refugiar en la vida de Jesús. Así que mire, ¿cuánto aprendimos en esta mañana sobre esta enseñanza, sobre este capítulo 6 solamente? Todavía nos falta leer el capítulo 7, el capítulo 8, como dijimos, 5, 6, 7 y 8. Léanlo y va a ver que va a encontrar, el Espíritu Santo le va a mostrar, le va a revelar algunos aspectos de nuestras vidas en la época pasada. Amén. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, ¿qué te parece si me acompañas y oramos juntos para que toda aquella persona que hoy no ha encontrado todavía esa ciudad de refugio, tal vez esté condenado a muerte, tal vez esté condenado por sus pecados, por sus faltas, sus errores, que pueda encontrar esta ciudad que Dios ha dejado determinado, había dejado ciudades determinadas para refugio. Hoy tenemos a Jesús, donde nos podamos refugiar y que Él nos va a perdonar nuestras faltas y nuestros errores. Amén. Oramos, me acompañan juntos a todos aquellos que hoy hemos entendido quién es Jesús, que es nuestra ciudad de refugio, que Él nos ha refugiado en sus brazos y ya nos ha perdonado. Oremos por aquellas personas que hoy necesitan, que tal vez están enfermos, estén pasando un problema terminal, una enfermedad terminal, internados, esperando un trasplante, tantas cosas que pasan en el mundo. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque hemos entendido, Señor, que realmente tú eres nuestra ciudad de refugio. Señor, gracias porque nos refugiamos en ti en esta mañana. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. No solo nuestras vidas, sino como sacerdotes, levitas, Señor amado, como pueblo adquirido y escogido, entregamos nuestra vida y nuestra familia en tus brazos, para que podamos refugiarnos en ti y tener la salvación tan grande que tú nos ofreces. No es, Señor, que nos hace escoger, sino simplemente, no es una alternativa tampoco, Señor, sino es lo único que podemos tomar en esta mañana, porque nos va a dar la victoria, Señor, nos va a dar, Señor, la salida a nuestros problemas, a nuestros pecados, Señor amado, y que podamos, Señor, en esta mañana poder comprender y orar por aquellas personas que hoy necesitan de ti. Señor, proclamar el Evangelio, cumplir el mandato, el mandamiento, la misión que tú nos has encomendado, Señor amado. Todo esto tenía un propósito, Señor amado, como hoy tenemos el propósito, Señor, de llevar tu palabra a todos los lugares, a todos los rincones del mundo. Padre, que podamos, Señor, transmitir, Señor, tu amor a través de nuestras vidas y que realmente podamos, Señor, darles a aquellos que no te conocen, Señor, una salvedad para sus vidas, que puedan reconocerte a ti, Señor amado, y que sus pecados sean perdonados y que tú los recibas, Señor, y sabemos que tus brazos siempre estarán abiertos. Padre, gracias te damos en esta mañana.
te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Nuevamente, en esta mañana, límpianos, lávanos, Señor, Señor, y esperamos en ti, Señor, respuestas. Esperamos, Señor, las peticiones que están en nuestros corazones. Esperamos, Señor, bendiciones que sobreabunden. Esperamos sanidades, Señor, en esta mañana. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor alcance tu vida en este día y que realmente podamos estar confiados, Señor, en esta mañana en la vida de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Recuerde leer el capítulo 5, 6, 7 y 8 y mañana seguiremos estudiando este libro maravilloso de Primera de Crónicas. Dios te bendiga. Bendiciones.